Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Si no puede, pues no hay problema. Si no puede, no puede. Vamos a estar en pie un par de minutitos quizás para leer nuestro texto, hacer una oración y encomendar esta predicación en las manos del Señor. Hechos 2:14. ¿Lo tenemos? Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oramos. Te doy muchas gracias, Padre, por permitirme predicar tu palabra el día de hoy. Te ruego que me guíes a través de estos versos que estaremos exponiendo en esta mañana para poder ser edificados y bendecidos con este sermón. Gracias por cada alma reunida en este lugar y que este tiempo, Señor, sea de mucho aprovechamiento para nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Muchas gracias. Nuestra enseñanza hoy se titula Analizando el primer sermón cristiano. Analizando el primer sermón cristiano. Vamos a ver, hermanos, Hechos 2, del verso 14 que leímos hasta el verso 41. Son varios, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr, hermanos. Básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy es analizar en tres partes. Todos estos versos los vamos a dividir en tres partes y vamos a estar analizando el primer sermón que se dio el día que nació oficialmente la iglesia. Lo predicó el apóstol Pedro y es un sermón donde vamos a aprender cosas importantes acerca del evangelio. Lo primero que me gustaría señalar, hermanos, es que lo primero que hubo después de que la iglesia nació fue un sermón, una predicación bíblica. No fue algún programa o alguna estrategia que ellos propusieron, sino que lo primero que el apóstol Pedro hizo, hermano, fue comenzar a enseñar las Escrituras. Es bien importante. La predicación debe de ser central en la vida de la iglesia. Todo lo que hacemos es muy bonito. Yo me gocé mucho en la alabanza y la adoración. Y hacemos actividades a veces que son bonitas y la pasamos muy bien. Pero nada, hermanos, puede sustituir la exposición de las Escrituras en la iglesia. Eso es central e indispensable para una iglesia. Así que, a pesar de que hacemos muchas cosas el domingo y muchas cosas bonitas, espero que la razón principal por la que usted está aquí hoy es porque usted quiere escuchar la palabra de Dios, porque usted tiene hambre por aprender más de la palabra de Dios. Muchas personas, hermanos, se impresionan cuando algunas iglesias tienen bonitos programas o bonitas estrategias y se impresionan. Yo he oído personas decir cosas como, por ejemplo, yo conozco una iglesia que son tan excelentes en todo lo que hacen que en el grupo de alabanza o de adoración no tienen a nadie que no sea un licenciado en música. En esa iglesia, dice, son
tan profesionales para lo que es el tiempo de alabanza y adoración. Wow, esa iglesia en lo que se trata de música, de equipos de audio, de ingenieros de sonido, es lo mejor. Es como ir a un concierto de Luis Miguel y hasta mejor. He escuchado gente decir también, yo conozco una iglesia que tiene un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes es espectacular. El líder de jóvenes de allí es tan carismático, es como un imán para atraer a los jóvenes. Y hace unas actividades tan divertidas, es un mago para entretenerlos. Y también he escuchado, por ejemplo, gente decir, yo vengo de una iglesia donde el cuidado de niños es lo mejor que he visto en mi vida. Le hacen background check a los maestros para no poner a cualquiera ahí. Tienen sistemas computarizados de check-in y de check-out para la seguridad de los niños. Y no me malentienda, todas esas cosas no son necesariamente malas, aunque algunas obviamente llevadas a los extremos se vuelven muy peligrosas. Pero una de las cosas, hermano, que a nosotros más nos debe impresionar es oír qué se está predicando en una iglesia. Eso es lo principal. ¿Qué se está predicando? ¿Qué se está enseñando? ¿Cómo se está enseñando el evangelio? ¿Cómo se está exaltando a Dios? ¿Cómo se está exaltando a Jesucristo? Cómo el tema central de la predicación es la salvación de las almas. Así que yo sinceramente no me impresiono cuando me hablan de todas esas grandezas de muchas iglesias que son profesionales en todos esos aspectos, porque la iglesia de los Hechos no tenía nada de eso y no era profesional en ningún sentido en todos esos aspectos, y sin embargo ha sido la iglesia que en 2000 años de historia ha sido la iglesia más poderosa que ha existido en la historia del cristianismo. Y eso es una verdad. Y no estoy diciendo con eso que todas las estrategias son malas, pero a veces somos tan ingenuos que nos vamos detrás de las estrategias y de los programas de una iglesia y la menospreciamos, aunque la predicación sea buena. Y cuando nos toca poner en la balanza las estrategias y la prédica, decimos, sí, tiene buena prédica, pero todo lo demás está mal, así que mejor me voy. Y eso es un tremendo error que una persona puede cometer. Predicar el evangelio, hermanos, es la parte central de la misión de la iglesia. ¿Okay? Vamos a ver 3 encabezados. Son muchos versos, pero los dividí estratégicamente para poder terminar a tiempo. El primer punto que vamos a ver, hermano, tiene por título explicación de lo que pasó en Pentecostés. Una explicación de lo que pasó en Pentecostés. Por favor, ahí en su Biblia vaya siguiéndome y si no puede verlo en la pantalla, porque vamos a ir leyendo desde el verso 14 que ya comenzamos hasta el 21. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Vemos aquí, hermanos, en esta parte, en este encabezado, en este punto, lo primero que hace el apóstol Pedro, antes de comenzar a desarrollar su sermón,
es dar una explicación de lo que acaba de pasar, porque como usted se recordará en el tema pasado, Hechos 2, del 1 al 13, lo que sucedió fue la venida del Espíritu Santo. Y lo último fue que los que estaban ahí presentes estaban tratando de decir que eso no era más que una reunión de borrachos. Entonces, Pedro comienza por ahí, dice, primeramente les quiero aclarar, hermanos, que estas personas que están hablando en lenguas extranjeras no están borrachos. ¿Cómo van a estar borrachos? Pues si apenas es la tercera hora del día. Y la tercera hora del día es lo equivalente más o menos a las 9 de la mañana. Y les dice, es muy temprano. Es tan temprano que en Pentecostés ni siquiera los alcohólicos toman a esta hora. Mucho menos nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo. Así que los que estaban tratando de ridiculizar la fe del cristianismo fueron reprendidos entonces por Pedro, y Pedro les aclara, eso no es así, pero permítanme, ya les voy a decir qué es lo que ustedes acaban de presenciar, porque no es una reunión de borrachos, es otra cosa, ahora se los voy a explicar. Algunas veces, hermano, nos toca conocer a personas que van a tratar de ridiculizar nuestra fe, de avergonzarnos de lo que creemos, y nos toca como Pedro presentar una defensa en sana mansedumbre del Evangelio. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí con todos estos que están de alguna forma hablando en mal de los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Les dice Pedro, más bien esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita Joel 2, 28 al 32. Ese es el pasaje que cita ahí y lo vamos a analizar, hermanos, brevemente. Y lo que Pedro dice no es que están borrachos, eso es imposible. Lo que están es cumpliendo algo que ya se había escrito. Eso es lo que se está cumpliendo el día de hoy. Se había escrito, estaba profetizado, número 1, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Pedro está diciendo, el hablar en lenguas extranjeras y toda esta experiencia de la que ustedes han sido testigos aquí, de este como viento recio, de estas como lenguas repartidas de fuego, más bien estaba profetizado por Joel. Es la venida del Espíritu Santo sobre jóvenes, sobre viejos, sobre hombres, sobre mujeres, sobre esclavos, sobre libres. Estaba escrito que profetizarían. Y lo que se refiere es aquí, hermano, que estaba escrito que profetizarían, que el Espíritu de Dios vendría y profetizarían, quiere decir que se había cumplido exactamente cuando estas personas comenzaron a hablar en otros idiomas, y dice que hablaban las maravillas de Dios. Eso quiere decir ahí la palabra profetizarían. Algo así como exaltar a Dios, estar adorando a Dios, estar hablando de las grandezas de Dios. Dice, no solo eso, sino que también habrá prodigios en el cielo, sangre, fuego, oscuridad en el sol, las lunas rojas muy famosas que mucha gente las anda siempre tratando de ubicar por ahí en octubre, en noviembre, este tipo de señales en el cielo. Esta parte, hermano, algunos intérpretes tienen dos posturas, ¿no?, de interpretación esto, pero yo creo que la más sana que por lo menos yo entiendo es, hermano, que aquí es una forma poética de hablar de un evento cósmico que formó un antes y un después. Porque si usted lo lee, literalmente esto no sucedió en Pentecostés. Literalmente en Pentecostés no sucedió esto. No describen que en Pentecostés la luna se haya vuelto roja, el sol se haya oscurecido, que haya habido fuego del cielo y vapor y humo y todo lo que describe aquí el profeta. Entonces es solamente una forma poética, eso no sucedió. Y hay una forma de respaldar, hermanos, esta postura, porque fue exactamente lo que Isaías dijo en Isaías 13, 6 al 12. Isaías dijo que eso iba a suceder cuando cayera Babilonia, el imperio babilónico. Y en Daniel, capítulo 5, verso 30 al 31, está el día en que el imperio babilónico fue derrocado, y eso no sucedió. No hubo tampoco eclipses, ni lunas rojas, ni fuego del cielo, no pasó nada. Pero era una forma de decir, esta era una forma poética de decir Dios, que lo que estaba pasando, que eran eventos terrenales, ¿ok?, con proporciones cósmicas, que iba a haber un antes y un después. Y eso sucedió tanto en el imperio babilónico, usted lo puede leer en su casa, Isaías 13, 6 al 12,
Isaías profetizó la caída de Babilonia y dijo que ese tipo de señales cataclísmicas iban a existir. Pero obviamente estaba hablando poéticamente. No sucedieron, sino lo que pasó fue que ese imperio fue derrocado. Los babilonios fueron derrocados por los medos persas, y ahí fue precisamente que Dios utilizó ese cambio para que los judíos fueran liberados y pudieran volver a su tierra. Y obviamente entonces eso traía un antes y un después en la historia. Dice que estas cosas iban a suceder antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Quiero explicarles un poco, hermano, cómo los judíos entendían el día del Señor cuando se escribió esto hace 2000 años. Los judíos entendían, hermano, que ellos eran un pueblo especial, el pueblo escogido de Dios. Y que por tanto, por ser el pueblo escogido de Dios, ellos necesitaban estar en un lugar de gloria y privilegio más excelente que el resto de las naciones. Pero al mismo tiempo veían su realidad, y valga la redundancia, eran realistas. Decían, ¿cómo vamos nosotros, que somos el pueblo de Dios, a llegar a estar en una posición de privilegio y de gloria? Si somos, en primer lugar, geográficamente una nación pequeña. En segundo lugar, una nación que ha sido saqueada por siglos por nuestros enemigos. Claro, porque eran entregados por el Señor, por sus pecados. Y en tercer lugar, estamos actualmente bajo el imperio romano, bajo la opresión de los romanos. ¿Qué va a hacer Dios?, decían ellos, para que finalmente nosotros estemos en el lugar que merecemos. Y entonces ellos comenzaron a hablar del día del Señor en este sentido. Ellos comenzaron a decir, bueno, seguramente vamos a llegar a ese puesto y a esa gloria que nos merecemos, no por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros derroquemos a nuestros enemigos y nos volvamos una nación grande y poderosa, sino porque Dios va a intervenir personalmente y nos va a poner en esa posición. Y a eso le comenzaron a llamar, a esa intervención le comenzaron a llamar el día del Señor. Es decir, los judíos comenzaron a albergar esa esperanza de que un día Dios, escuche, personalmente iba a intervenir en la historia de Israel, para que Israel pudiera entonces ser elevado al nivel de gloria que ellos merecían, porque ellos entendían que de otra manera no se podía hacer. Ellos no tenían la capacidad. Y a eso le comenzaron a llamar, hermanos, el día del Señor. Pedro lo que les está diciendo aquí, hermanos, en este pasaje que estamos viendo es que el día del Señor, o ese tiempo del día del Señor que ellos han estado esperando, ha iniciado. Y que Dios mismo en la persona de Jesucristo ha intervenido en la historia. Ha venido a Israel para morir en la cruz del Calvario, y que ahora todo lo que ellos están viendo por medio de la venida del Espíritu Santo es esa confirmación. Es decir, se está anunciando ya que el día del Señor se ha acercado, porque Dios mismo ha intervenido en la historia, en la persona de Jesucristo, y esto que ustedes ven, que es la venida del Espíritu Santo, lo que está haciendo es confirmar lo que yo les estoy diciendo. Y luego les dice en la parte final de esos versos, y estamos entonces en esta era en donde todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La parte final, en los versos finales de esa porción que leímos. Vamos a ver la segunda parte. El encabezado que sigue, Cristo, el centro del sermón. Y vamos a leer largo y tendido del verso 22 hasta el 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y vemos aquí en esta parte, hermanos, que una vez que el apóstol Pedro explica lo que había pasado en Pentecostés, ahora se dedica a la exaltación de Cristo. Cristo pasa a ser el centro del sermón de Pedro. Y dos temas cruciales son en los que el apóstol se mueve al hablar aquí, que es la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Lo primero que les dice es que Jesús Nazareno había sido el varón aprobado por Dios, porque ellos están esperando la era mesiánica. Por eso empieza el apóstol Pedro empieza diciendo, varones judíos, atended a mis palabras. Jesús Nazareno ha sido el varón aprobado por Dios. Es Él era el Mesías al que ustedes crucificaron, al que ustedes han estado esperando por 1500 años desde los tiempos de Moisés. Ha sido el varón aprobado por Dios. Y dice el apóstol Pedro que Dios lo aprobó por medio de todas las señales, por medio de todos los prodigios y de todos los milagros, y les dice a los hombres, como vosotros bien sabéis. Es decir, ustedes no lo pueden negar. Las señales de Jesús no las podían negar ellos. Ellos decían, cuando Jesús hacía sus milagros, señal ha hecho, eso no lo podemos negar. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Pero tenemos que también entender un poco, hermano, la posición de los judíos al oír esto. A ellos les resultaba muy difícil de creer, porque basado en las escrituras, para ellos una persona colgada en la cruz no era una persona aprobada por Dios, sino que era una persona maldecida por Dios, de acuerdo a las escrituras en Deuteronomio 21-23. Entonces a ellos eso les causaba muchísimo problema, escuchar que Jesús era el aprobado de Dios, porque para ellos más bien Jesús era el maldecido de Dios. Y hasta el día de hoy, mucha gente, muchos judíos ortodoxos, cuando estudian la vida de Jesús, cuando estudian los evangelios, quedan impresionados con la vida de Jesús, con quién él dijo que era, con las cosas que él hizo, pero tienen un problema. Cuando se dan cuenta que al final de los evangelios Cristo muere en una cruz, ahí es donde dicen, wow, por todos lados reunía los requisitos para ser el Mesías, pero el Mesías no pudo haber ido a la cruz. Y se basan en que si fue a la cruz, es imposible que sea el Mesías. Pero Gálatas aclara esa duda y dice claramente que él fue el que llevó entonces en la cruz la maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos en todos los lugares celestiales, estar sentados con Cristo. Dice Pedro, a este del que yo les estoy hablando, este hombre fue entregado por Dios. Ya había un determinado consejo y todo fue bajo el anticipado conocimiento de Dios. Esto no fue, el apóstol Pedro está diciendo, esto no fue un accidente. Esta no fue la salida de emergencia de Dios, no fue el plan B de Dios. No es que a Dios le salieron mal las cosas, no. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor, bajo su consejo soberano y su conocimiento previo de todo esto, había planeado la crucifixión
del Mesías. Ese que ustedes no aceptan precisamente porque fue crucificado porque fue planeado por Dios que de esa manera se tenía que hacer. Ahora, el hecho que todo haya sido predeterminado por Dios para que Cristo haya sido crucificado no aminora la culpa de los que lo crucificaron. Dice, ustedes lo arrestaron, ustedes lo entregaron en manos de inicuos, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron. Pero eso, a pesar de que el Padre haya determinado eso desde antes del tiempo, no los exime a ustedes de la culpa. Los seres humanos, las personas que crucificaron a Jesús, aunque eso Dios ya lo había determinado desde antes, fueron netamente culpables por haber crucificado al Señor. De hecho, el crimen más horrendo de la historia, viéndolo desde el punto de vista teológico, el crimen más horrendo de la historia que ha existido es que seres humanos hayan tomado la vida más perfecta que haya existido jamás, que es nuestro Señor Jesucristo, y la hayan clavado en la cruz bajo la tortura más horrenda que ha existido en la historia de la humanidad. Y esto lo que saca a luz, hermanos, es hasta dónde es capaz de llegar el hombre pecador. Los seres humanos a veces podemos resultar, hermano, irreconocibles en cómo actuamos. Hay veces que no sabemos cómo podemos reaccionar bajo una situación porque por la naturaleza de la caída, el que no ha sido redimido, si le da rienda suelta a sus pasiones, puede llegar a cometer horrendas cosas delante de Dios. Así que eso es lo que revela aquí este punto. Pero ojo, que el Señor no fue víctima de ellos, ¿sí? El Señor no fue víctima de estos inicuos, de estos malvados que lo prendieron. Él se entregó voluntariamente, Él se dejó arrestar voluntariamente y Él murió voluntariamente. Dicen los historiadores que por lo general un crucificado podía pender agonizando en la cruz hasta 3 días. Pero ¿sabe usted cuánto Cristo estuvo en la cruz? 6 horas. ¿Por qué? Porque voluntariamente cuando llegó el momento, dice que Él mismo entregó su espíritu y encomendó su espíritu en las manos del Señor. No lo mataron, Él entregó su vida. Y cuando lo arrestaron no es que Él no podía acabar con todos esos soldados romanos. Él dijo, yo puedo llamar una legión de ángeles para que me defienda. Y regañó a Pedro porque Pedro creyó que con su espada podía detener todo. El plan y consejo soberano que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que es importante entender entonces aquí, número 1, que la cruz no fue un accidente, no fue una salida de emergencia del Señor, fue algo que Dios planeó. Número 2, eso no exime de culpa a los que lo crucificaron, revela la maldad, los niveles de maldad a los cuales puede llegar un corazón corrompido, el corazón del hombre. Y también entendemos que Cristo entregó su vida voluntariamente. No hay mejor amigo que Cristo. Porque Cristo es el único amigo que es capaz de poner su vida por sus amigos, por sus ovejas. Él es el buen pastor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y aquí algo que hizo el apóstol Pedro fue citar el Salmo 16, 8 al 11, un salmo de David. Por eso dice, porque David dijo, y es porque está citando un salmo de David. Vamos a leerlo. No lo traje en las pantallas, pero lo voy a leer acá, escuche, y si quiere búsquelo. Salmo 16, 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me demostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Después de que cita a David, lo que David dijo, Pedro dice, lo que David dijo no tiene sentido para aplicárselo a él, y ya les voy a explicar por qué. David no estaba hablando de sí mismo. David estaba bajo el poder del Espíritu Santo hablando del Mesías, y ahorita se lo voy a explicar, y eso es lo que hace Pedro, después de que cita ese salmo. Porque ese salmo no se le puede aplicar a David. David está hablando en primera persona, como si fuera él. Pero es imposible aplicárselo a él. Y las razones son las siguientes. Número 1, porque David sí vio corrupción. Los restos de David todavía siguen en corrupción. Lo que quede de David en la tumba, donde esté la tumba de David, todavía sigue en corrupción. Cristo no vio corrupción.
Los restos de David siguen en la tumba, los de Cristo no están en la tumba está vacía. Fue lo que dijo el ángel a las mujeres que llegaron a buscarlo. Él no está aquí, Él ha resucitado. La tumba no pudo retenerlo. Porque David no resucitó, Cristo sí resucitó. Porque David no está a la diestra de Dios, pero Cristo después de resucitar, ascendió y está a la diestra del Padre. Básicamente lo que Pedro dice es, hermanos, esto que habló David estaba refiriéndose al Mesías. Y les dice lo siguiente, yo sé, como judío, Pedro es judío, yo sé que nos resulta inconcebible y hasta blasfema la idea de un crucificado, de un Mesías crucificado. Pero si leemos con atención lo que dijo David, David profetizó que eso iba a suceder. Y el Salmo 22 es exactamente la crucifixión de Jesucristo. Él les está diciendo, tengan paz, porque así estaba escrito. Todo lo que pasó acerca de este Jesús Nazareno, este varón aprobado por Dios, por todas las señales y prodigios y milagros que hizo y por cómo fue a la cruz, estaba escrito ya, estaba profetizado. Por eso es que miles y miles de judíos también se convertían. Sabemos que los evangelios hablan de que en forma general a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. En forma general, pero también es verdad que el día de hoy vamos a ver que este sermón produjo 3,000 convertidos, de los cuales la mayor parte eran judíos, porque fueron convencidos por la Escritura que Cristo es el Mesías. Es tan maravilloso cuando por la palabra tú eres convencido. Yo lo recuerdo cuando yo entendí que Jesús era mi Salvador, por la palabra, por la predicación. Ya vamos a ver lo que pasa en el corazón de una persona cuando eso sucede en un momento. Así que exaltado por la diestra del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros oís. Hay una parte ahí que me salté, pero David dice, hermanos, pues si la tumba de David está entre nosotros. Si ustedes quieren comprobar que David no escribió esto por él, es bien fácil. Vayamos a la tumba de David, escarbemos y ahí está él. Sus restos están corrompidos. Pero él no estaba hablando de él. Dice, no, sino que esto que ustedes han visto, esto que han presenciado es la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que vosotros ves y oís, el último verso, y les está diciendo, para que entonces entendamos que el Señor ha ungido, que el Padre ha ungido al Hijo, a Cristo, a Jesús Nazareno, como era un nombre común que ellos lo llamaban, como Señor y Cristo. Él era el Mesías, lo que significa Cristo, Christos. Mashiach, el ungido, el escogido del Señor. Y también Señor, que era un título que en el siglo I, cuando se usaba ese título, por lo general los que leían la Septuaginta sabían que Yahweh en el Antiguo Testamento hebreo, cuando se tradujo ese Antiguo Testamento a la Septuaginta al griego, se tradujo Kyrios, Señor, y que por lo tanto era un título para Yahweh, y eso es el título que se le da a Cristo en los evangelios. Y ahora entonces el apóstol llega al clímax de su sermón y vamos a ver la última parte, la respuesta que este sermón generó, la respuesta al sermón. Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, qué buen sermón, hermano.
A veces uno ni una mosca mueve la alita como diciendo yo. Pero es que este sermón fue un sermón poderosísimo, hermano. En donde en primer lugar los apóstoles pasan de la crucifixión a la resurrección. La crucifixión los había dejado devastados moralmente. Pedro se fue a buscar sus redes y se fue a pescar. Aparte avergonzado porque había negado al Señor. Pareciera, ¿usted se imagina emocionalmente cómo se sentía Pedro después de la crucifixión? Negó al Señor, aparentemente todo lo que él estaba esperando del establecimiento del reino no sucedió. Pedro quizás hasta tuvo problemas emocionales serios y mentales, hermano. Un peso de culpa. Dice que justo cuando lo estaba negando, el Señor lo volteó a ver y el gallo cantó y Pedro lloró amargamente. Y después de ahí ya no vio al Señor más y se lo llevaron a crucificar. Pero ¿sabe cuál fue el detalle? Que el Señor resucitó y el Señor se le presentó a Pedro y el Señor lo restauró. Así que ahora Pedro, hermano, está lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y da un sermón, hermano, tan poderoso que 3,000 personas después de que él acaba de predicar, dice el pasaje que sus corazones fueron compungidos. ¿Sabe cómo? Hay otra traducción que sus corazones dice que fueron atravesados. ¡Wow! O sea, el sermón, hermano, fue tan potente, el Espíritu Santo había descendido. Pedro estaba ahora, ya no era el Pedro de antes, era un Pedro renovado, hermano, en el Señor, restaurado por el Señor. Y estas personas, después de que lo escucharon, hermano, lo que dicen es: ¿qué haremos? Porque sus corazones estaban compungidos, estaban atravesados por este sermón tan poderoso. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, dice en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque ¿es qué? Poder. Poder. El evangelio, hermano, tiene el poder de transformar una vida para siempre. Nada lo puede hacer, ni la terapia, ni la medicina, ni la yoga, ni la meditación trascendental, ni salir del cuerpo, nada, hermano. Lo único, hermano, que tiene el poder para transformar una vida es el evangelio. La reacción de estas personas es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Una pregunta muy importante. Es la pregunta, la respuesta de esta pregunta va a determinar dónde la humanidad va a pasar su eternidad. ¿Sí? Cuando la gente es confrontada con el evangelio y diga, después de oír el evangelio, el poder del evangelio, diga, ¿qué haré? Y le digan, bueno, cree en el Señor Jesucristo, y si esta persona viene y cree, esta persona pasará la eternidad con Dios. Pero la respuesta negativa a esta pregunta de decir, no creo, y que endurezca su corazón y se vaya, hermano, eso determinará que la persona se pierda para siempre. Esta es la respuesta clásica de una persona que ha llegado a un nivel de convicción de pecado. Yo no sé si usted recuerda su conversión, pero no pudimos convertirnos a menos que hayamos pasado por una profunda convicción de pecado. Yo recuerdo que estuve ahí, una profunda convicción de pecado cuando entendí que Jesucristo, que había ido a la cruz, era el Salvador del mundo y que no había forma de ir al Padre si no fuera a través de Él. Lo que sentí fue una inmediata convicción de pecado, pero también una profunda necesidad. ¿Ok? Porque está bien, ahí está la convicción de pecado, pero también es la necesidad de un Salvador. Entender que uno necesita de forma desesperada un Salvador. Hace muchos años, hermano, yo estaba predicando un sermón, como siempre, como todos los domingos, y estaba predicando y miraba a una persona en la audiencia que estaba ansioso, como que se quería levantar de la silla y como que se paraba y no se paraba. Y cuando terminé y hice un llamado para ver si había personas que quisieran entregar su vida a Cristo, esta persona pasó corriendo, hermano, enfrente. Y me dice, si yo ya quería que acabara porque desde hace rato quería pasar a entregar mi vida a Cristo. Y esa era la ansiedad que él tenía Después él me lo contó y me dijo, no, si yo realmente no estaba ni escuchando tanto, pero yo quería ya que oraran por mí para entregar mi vida al Señor. Hermano, si una persona escucha el evangelio, entiende bien por lo que Cristo pasó y quién Cristo es, y su corazón sigue duro, esa persona, hermano, yo creo que no es elegido por Dios para salvación,
Porque es que ¿cómo puede haber tanta dureza ante uno de los mensajes más hermosos de la historia, que es el amor que Cristo tuvo por nosotros en la cruz? Les dice Pedro, bueno, lo que tienen que hacer es arrepentirse. La palabra metanoia para arrepentimiento, hermano, habla de un cambio de pensamiento. Pero cuando el arrepentimiento es verdadero, siempre va acompañado de un cambio de vida. Siempre. Alguien puede cambiar su forma de pensar, pero no su forma de vida. Y eso es un peligro. ¿Ok? Eso pasa con muchas personas. Aprenden en teoría el evangelio, su pensamiento cambia en muchas cosas, en muchas ideologías, en muchas filosofías, pero cuando se trata de resistir el pecado, no están resistiendo el pecado, están nadando en el pecado. Entonces, este arrepentimiento que habla aquí, habla de un cambio de pensamiento, pero también de un cambio de vida, hermanos. Esto viene porque lo que tú entiendes en este proceso del corazón atravesado es la gravedad del pecado y lo aborrecible que resulta para Dios. Y entonces tú te das cuenta que al cambiar de pensamiento, tu vida debe de ser consistente abandonando el pecado. Si no, no hay consistencia en una profesión de esas. Y luego les dice, por último, bautícese en el nombre de Jesús. Bautícense en el nombre de Jesús. Los llama a hacer una profesión pública. Les dice, está bien, están arrepentidos, quieren saber qué hacer, yo les voy a decir qué hacer. No solamente en su corazón debe haber un arrepentimiento genuino y un cambio de vida, también hagan una profesión pública. No se queden como discípulos secretos de Jesús, sino reconozcan que era duro, era un trago, era como dicen, un sorbo duro de tragar, porque es que lo habían crucificado y ahora tenían que reconocer que era su Mesías. Es reconocer que estás completamente equivocado, que estabas mal, que todo lo que habías hecho está mal. Pero ante esto, hermano, estas personas estaban firmes y dice que se añadieron entonces como 3,000 personas aquel día. Y para terminar, quiero destacar algo bien importante, hermano, de esta conversión masiva. Miles de personas, hermano, que se convirtieron. Y lo primero que quiero destacar, hermanos, es que Pedro les predicó un sermón duro. Pedro no les rebajó el sermón, Pedro no quiso congraciarse con ninguno de ellos, no les comenzó a hacer promesas de cosas vanas y terrenales. No, él fue duro y frontal. Hay 4 cosas que yo estaba analizando que Pedro les dijo en este sermón y que a pesar de todo ellos se convirtieron. En primer lugar les dijo, ustedes mataron a Cristo. Lo estaba acusando de haber sido perpetradores y partícipes de la muerte de Cristo. En segundo lugar, los convenció por la palabra que Cristo era el Mesías. Ellos no creían que Él era el Mesías, pero los convenció por la palabra que el Señor era el Mesías. En tercer lugar, los exhortó a dejar el pecado. Cuando les dijo arrepiéntanse, Él les estaba diciendo, tiene que haber un cambio de vida en ustedes. No es nada más una experiencia bonita la que ustedes van a tener el día de hoy aquí. Se tienen que ver los frutos a largo plazo en sus vidas. Y número 4, los mandó a bautizarse para que no quedaran solamente como cristianos de la secreta, como dicen por ahí, sino personas que públicamente estaban comprometiéndose para servir al Señor. Esta es la predicación bíblica. No siempre deja 3,000 convertidos. Si no me cree, pues pregúnteme, ¿no? Yo lo experimento todos los domingos, ¿ok? Algunas veces más bien te pasa como a Noé. Noé predicó 120 años y ni un convertido. Pero escuche una cosa, no importa cuántos produzca, las conversiones no las hago yo, las hace el Señor. El sermón no puede ser cambiado. Y Noé no cambió el sermón por 120 años. Y les dijo, arrepiéntanse porque el juicio viene. Así que, hermanos, este fue el primer sermón que se dio oficialmente cuando la iglesia nació. Lo hemos analizado y creo que hemos aprendido cosas muy importantes. Lo central, hermano, que debe de ser la predicación en la iglesia. Sinceramente, hay personas que a veces me han dicho, pastor, yo la razón por la que estoy aquí es por la predicación. Y digo, gloria a Dios por eso. Y no es que yo sea un gran predicador, no, ni que esté buscando gloria, pero me da gusto entender que la gente sabe lo que es importante, sabe distinguir entre lo que es secundario y lo que es vital. Y dice, lo vital está bien y por eso estoy aquí. Hemos aprendido, hermanos, el día de hoy que
No debemos rebajar el sermón. Que el centro de nuestro sermón, hermanos, debe de ser Cristo Jesús. Amén. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.